Hola, Dios te bendiga. Esta es la serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, hoy te traigo un tema que dice así: somos templo del Espíritu Santo. Y la lectura se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, versículos 19. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Te lo voy a leer en otra versión para que podamos entender un poquito mejor lo que el apóstol Pablo le está dando a entender a la iglesia de Corinto. Y dice así: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios le ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. Y bueno, hay algo que la iglesia no ha entendido, o que la iglesia no había entendido en los tiempos del apóstol Pablo, ahí a la iglesia de los Corintios, de tal manera que el apóstol Pablo les empieza a explicar que ya no son dueños de sí mismos. Y es algo que muchos de nosotros no hemos entendido, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y queremos seguir viviendo nuestra vida, o queremos seguir teniendo esas malas actitudes que no vienen de parte de Dios o que son desagradables a Dios, para poderlo entender un poquito mejor. ¿Qué es lo que el apóstol les estaba dando a entender a la iglesia de Corinto? Al decirles que ustedes no son dueños de sí mismos y que se ignoran que son templo del Espíritu Santo. Dios siempre, desde el principio, siempre quiso morar en el ser humano, o tener relación o comunicación con el ser humano. Y siempre buscó un lugar o algo en el cual comunicarse con el ser humano. Desde Moisés, que les dijo que hicieran un templo, y se hizo el templo. Salomón hizo el templo, pero al morir Salomón, hubo grandes cosas en las cuales el enemigo siempre quiere, hasta el día de hoy, destruir ese templo. Hasta el día de hoy no quiere que haya allí lo que Dios ha, por decirlo así, decretado que haya en el templo. Y te voy a invitar a que te vayas allá al libro de Crónicas, donde cuando muere Salomón, llega un rey llamado Manasés, y este rey empieza, dice, pero hizo lo malo, pero hizo lo malo, allá en 2 de Crónicas capítulo 33, pero hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, conforme a la abominación de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y dice que empezó a edificar altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todos el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos sobre el fuego en el valle de Ginón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo escogí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a la condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal de las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Siempre Dios quiere que en su templo haya palabra. Y cuando allá Salomón dedicó el templo a Jehová, dijo que estaría el nombre de Jehová para siempre ahí. Y Dios se complació en aquel templo que hizo Salomón, de tal manera que dice la Biblia que descendió una nube ahí de humo, dice, y cubrió todo aquel lugar en respuesta de que Dios había aceptado ese templo para dedicarlo, para que morara ahí su presencia. Pero al paso del tiempo y que Salomón muere,
Llega este rey Manasés y mire, empieza a meter ídolos al templo de Dios, empieza a hacer imágenes y en lugar de consultar a Dios, que para eso era el templo, para que la presencia de Dios estuviera ahí y para que tuviera comunión con Dios ahí o escuchara los mandamientos de Dios ahí, la ley de Moisés, lo que hace este rey es meter imágenes y empieza a consultar a adivinos y hechiceros. O sea que hizo a un lado a Dios y empezó a consultar a hechiceros y adivinos. Usted podrá decir que usted no consulta a adivinos ni hechiceros porque usted conoce a Dios. Pero déjeme decirle que con el simple hecho de usted consultar su horóscopo, usted está consultando a los hechiceros. He visto muchos o he escuchado a muchos ya hijos de Dios cristianos que consultan los horóscopos para ver qué les trae en ese día. Eso es consultar a adivinos y hechiceros o cristianos que están enfermos y que miran que Dios no les contesta y van y consultan a curanderos para que puedan ayudarles en el mal que está agobiando su cuerpo. Déjame decirte que esa es una obra del enemigo. Y que el enemigo siempre va a querer meter tantas cosas al templo de Dios porque sabe que de esa manera se enciende la ira de Dios sobre aquella persona. A este rey llega el profeta y le empieza a decir que Dios está muy molesto con él y que va a destruirle a él. Dice, así mismo quitó los dioses. Cuando este rey escucha aquella sentencia que se le dice, porque Jehová trajo sobre ellos, dice, generales del ejército del rey de Asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atándolo en cadenas lo llevaron a Babilonia. Y este rey se arrepiente y se humilla y le pide perdón a Dios por todo lo que metió en ese templo. Le pide perdón a Dios por todo lo que hizo en contra de ese templo. Y Dios lo escucha. Dios lo escucha y lo perdona porque se humilló. Y este rey muere y le sigue otro rey que no hizo nada en las cosas de Dios, pero viene Josías. Josías empieza a reinar a la edad de 8 años de su reinado. Siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los altos, dice, imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas. Empieza a limpiar el templo, empieza a sacar otra vez toda la idolatría que se había metido. Empieza a sacar todo aquello porque el pueblo de Dios había abandonado el templo de Dios. Déjeme decir de que Josías, cuando manda a reparar el templo, entre las paredes se encuentran la ley de Jehová. Eso quiere decir que la habían dejado de leer. Eso quiere decir que habían abandonado el templo. Para Dios es muy importante el templo, porque ahí mora su presencia, porque ahí se hacen escuchar sus mandamientos y sus preceptos, porque es el único medio que Él puede tener comunión con sus hijos. Así como usted y yo tenemos comunión con el celular y siempre queremos el celular porque es el medio de comunicación. Para Dios es el templo, mi amado amigo. Y es muy importante que el templo de Dios esté limpio. Es muy importante que en el templo de Dios esté ahí siempre su palabra. Y cuando Josías manda a que se limpie el templo, ahí en 2 de Crónicas 34, versículo 8 dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Este rey lo primero que hizo fue empezar a reparar la casa de Dios, a limpiar la casa de Dios porque estaba en ruinas. Porque el enemigo siempre va a querer destruir el templo de Dios, porque es el medio por el cual Dios se comunica con sus hijos. Qué importante es que nuestro templo esté siempre limpio y ordenado. Así que dice allá en 2 de Crónicas capítulo 35, que después de que el rey Josías restaura el templo y encuentra la ley en sus paredes, dice que cuando encuentran la ley, aquel rey rompe sus vestiduras
y se humilla delante de Dios y empieza a llorar todo el pueblo al escuchar que el rey está entristecido, porque cuando escuchó que le leyeron la ley, se dio cuenta de la voluntad de Dios, se dio cuenta de lo que Dios pedía del pueblo y que el pueblo se había alejado, porque si vemos en el capítulo anterior dice, el pueblo ya no escuchaba, porque ese mismo rey Manasés había hecho que el pueblo se fuera a idolatrar, había hecho que el pueblo buscara adivinos y hechiceros y que dejaran de buscar a Dios. Ese es el enemigo, mi amado oyente. Ese es el enemigo que no quiere que tengas comunicación con Dios y siempre va a estar en contra del templo de Dios, que hasta el día de hoy los de Israel no tienen su templo, y ese es su anhelo, tener su templo para poder estar en comunión con Dios, para poder ser uno con Dios. Y dice que cuando ya terminan de reparar aquel templo y empiezan a hacer todo, dice que Josías decide celebrar la Pascua. Celebrar, dice que se celebró como nunca se había celebrado la Pascua. Dice ya en 2 de Crónicas 35, del 1 al 17, dice, Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Esto te está hablando de del 14 de abril, en nuestra fecha gregoriana. Puso también a los sacerdotes en su oficio y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Dijo a los levitas que enseñasen a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la cargasen más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Y preparados, dice, prepárense las familias, prepárense todos, porque vamos a celebrar la Pascua. Y qué bonito es que este rey empieza a celebrar la Pascua juntamente con todos. Llevan todo lo que van a sacrificar para nuestro Dios. Y también sus príncipes dieron con libertad al pueblo y a los sacerdotes y a los levitas. Y todos empiezan, dice que eran como 2,600 ovejas y 300 bueyes los que iban a empezar a sacrificar para perdón de sus pecados, para perdón por ese descuido que habían hecho y que habían abandonado a Dios. Y dice que fue preparado así el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandato del rey. Y qué bonito, porque empezaron a celebrar la Pascua por el perdón de sus pecados. Y dice allí el versículo allá en el capítulo 35, versículo 18, ya cuando todo se había restaurado, ya cuando todo se había preparado, cuando todo dice, y se preparó para volver al pueblo a Dios, pues tenían el templo abandonado. Y dice la Biblia que se celebró la Pascua mucho mejor que como en los tiempos desde Samuel. Dice allá en 2 de Crónicas 35, 18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas. Y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén, todos se reunieron. Celebraron la Pascua como nunca se había hecho. Se restauró el templo. Porque el enemigo siempre quiere destruir el templo. Tanto así que dice la Biblia que el enemigo nuevamente vino a destruir el templo. Vino nuevamente a destruir todo aquello que se había reparado. Porque esa es la lucha, mi hermano. Esa va a ser la lucha siempre, que el enemigo sabe lo importante que es para el pueblo de Dios el templo, porque allí es donde nos encontramos con Dios, es nuestro punto de reunión con Dios, es nuestro monte a retirarnos de nuestras labores, a retirarnos de todo lo que hacemos para estar con nuestro Dios. El enemigo sabe que es muy importante el templo para los hijos de Dios, por eso los destruye constantemente, por eso siempre viene en contra. Pero déjeme decirle que el enemigo lo hace porque Dios se lo permite,
¿Por qué Dios le permite que venga en contra del templo? ¿Por qué Dios le permite que una y otra vez destruya el templo? O que abandonen el templo, o que dejen la lectura, o que dejen la oración. ¿Sabe por qué Dios se lo permite? Casi siempre le echamos toda la culpa al enemigo, pero nosotros tenemos una gran culpa. Dice ahí en 2 de Crónicas 36, del 13 en adelante. Se lo voy a leer para que sepa que muchas veces Dios permite eso de su pueblo, porque es su pueblo quien está en desobediencia. Dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, ya después de que se había puesto a este rey, Sedequías. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. También dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. ¿Cómo es la estrategia del enemigo? ¿Cómo es de que ahora opera en el templo de Dios? Hace que empieces a desechar la palabra que Dios te trae a través de cada mensajero. Dice que este rey se empezó a rebelar en contra del profeta Jeremías y ya no hizo caso a sus palabras. Les recuerdo que en el tiempo de ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora, sino que ellos tenían la ley de Moisés. Así que Dios mandaba el mensaje a través de los profetas. Y dice que este rey Sedequías empezó a rechazar al profeta Jeremías y ya no le quiso escuchar más. Y no nada más él, sino que también sus sacerdotes y todo el pueblo dejaron de escuchar la voz de Dios. Cuando tú y yo empezamos a rechazar los mensajes de parte de Dios, de quien traiga la palabra, Dios va a venir y va a permitir que sea destruido el templo, porque ya no está siendo usado para lo que es. Y dice aquí que los entregó dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Todos los entregó en sus manos. Asimismo los utensilios del templo empezaron a desmantelar el templo. Dios los entregó y les quitó ese lugar que era santo para Dios, porque metieron sus ídolos, metieron sus creencias, dejaron de escuchar la verdad, dejaron de escuchar la palabra de Dios, dejaron de escuchar a quien les traía la palabra de Dios. Eso nos está diciendo aquí, dice, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. ¿Qué es humillar? No se dejó escuchar, no se dejó enseñar por quien Dios había puesto para que le enseñara. Humillar es dejarnos enseñar. Y Dios mandó a Nabucodonosor que les matara y no perdonó a nadie. Y se llevaron todos los utensilios del templo y todo lo que había en el templo se lo llevaron. Porque hicieron encender la ira de Dios cuando dejaron de escuchar a quien Dios les había puesto para que les hablara de parte de Él. Pero miren, nuevamente Dios en su misericordia le da una oportunidad al pueblo de Israel, porque por 70 años les fue quitado el templo. Fueron llevados cautivos porque dejaron de escuchar la palabra de Dios y desobedecieron a la ley de Dios cuando les dijo que tendrían el sábado para dedicarlo a Dios, para estar en comunión con Dios. Ellos no lo hicieron, de tal manera que los llevaron cautivos por 70 años.
Pero al paso de los 70 años, nuevamente Dios despierta el espíritu de Ciro para que le diga al pueblo de Israel que vayan y edifiquen nuevamente el templo, porque Dios les va a dar una nueva oportunidad. Dice Esdras 1:3, ¿quién hay entre vosotros, su pueblo, sea Dios con él? Y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién hay entre ustedes que vaya y edifique la casa de Dios nuevamente? Pero mira, déjame decirte que esto fue en el pueblo de Israel, pero que hoy en día hay alguien que también edificó un templo. Y ese templo somos tú y yo. Por eso así comenzamos nuestro devocional con este texto. Dice allí, lo que te leí allí en Corintios, dice: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque vino Jesucristo a hacer nuevamente un templo, pero tú y yo tenemos que cuidar que no sea destruido. Tú y yo tenemos que cuidar que no entre en este templo que somos tú y yo, que entre idolatría, que entre todo lo que a Dios no le agrada, que no entre hechicería en nosotros, que no entren adivinos en nosotros. Tú y yo tenemos que cuidar esto. Porque dice, porque ustedes ya no son dueños de ustedes mismos. Así que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Corinto: ustedes son ese templo. No ignoren que en ustedes debe de estar la palabra de Dios. No ignoren que en ustedes debe de haber esa relación, tú y Dios, esa comunicación con Dios. Porque allá en la iglesia de Corinto ellos querían seguir viviendo lo mismo, querían seguir siendo iguales, seguir prestando sus miembros para los deseos carnales. Porque allí mismo en 1 Corintios 6, del 9 al 11 les dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los agureros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran, dice, algunos, mas ya habéis sido, número uno, lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Les dice el apóstol Pablo: ustedes ya fueron lavados, ustedes ya fueron apartados para nuestro Dios, ustedes ya fueron justificados. ¿Cómo es que quieren seguir con todo eso en su corazón? ¿Cómo es que quiere seguir maldiciendo? ¿Cómo es que se quiere seguir tomando? Y el apóstol Pablo les dice: así eran algunos de ustedes, pero ahora ya no deben de ser así. Ustedes son una nueva criatura, dice allá en Juan 3:3, te es necesario nacer de nuevo. Tú ya eres templo del Espíritu Santo, ya fuiste apartado para que la ley de Dios esté en tu corazón, para que la presencia de Dios esté en ti, porque ese es el anhelo de nuestro Dios. Pero ellos querían seguir viviendo una mala vida. Por eso dicen: ni los maldicientes. Porque el Espíritu Santo, mi estimado oyente, nos limpia y nos aparta para nuestro Dios. Dice allá en Mateo 12:44, el enemigo siempre va a querer regresar nuevamente a ensuciar el templo de Dios, a destruir el templo de Dios. Porque mira lo que hace el Espíritu Santo cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. Dice, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Dice, porque cuando llega, dice, ¿cómo la encuentra? La encuentra desocupada, barrida y adornada. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, limpiar tu vida. Pero tú no debes de abandonar la presencia de Dios. Tú no debes de abandonar la lectura de Dios. Tú no debes de abandonar la oración con Dios, porque tú eres el templo. Y Jesucristo lo cuida para que no sea destruido, pero está en ti y en mí también, que no sea destruido. Dice, pero siempre va a haber algo entre nosotros, una lucha entre nosotros, mantener nuestro templo limpio y el enemigo venirlo a ensuciar.
Dice 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es por eso que Dios limpia nuestras vidas, porque Él no puede morar en un corazón donde hay ídolos. Y usted podrá decir, yo ya no tengo ídolos, no tengo imágenes, y yo no traigo una estampilla en mi cartera. Déjame decirle que es un ídolo para Dios. Un ídolo para Dios es aquel que toma su lugar y que tú por esa causa, tú ya no tengas tiempo para adorar a Dios, tú ya no tengas tiempo para venir a la iglesia, tú ya no tengas tiempo para leer la palabra de Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo para Dios. Y mira, déjame decirte qué significa idolatrar o ídolo. Dice, persona o cosa por la que se siente un amor o una admiración excesiva. Y usted podrá decir, yo ya no tengo ídolos, yo no tengo a nadie así. Pero mire lo que nos dice allá en Mateo 10:37. Porque dice aquí, si usted ama más a una persona más que a Dios, tanto así que usted deja de adorar a Dios, mire lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces usted deja de venir a la casa de Dios por atender a su familia. Muchas veces usted deja de hacer la voluntad de Dios por hacerle caso al esposo o a la esposa que le invita a ir a hacer lo desagradable a Dios, porque usted le ama en excesivo, le ama más a su esposo, a su esposa, a sus hijos que a Dios. Y no le estoy diciendo que no los ame, sino que los ama más que a Dios, tanto así que está dispuesto a desobedecer a Dios por agradar al esposo o a la esposa o por quedarse en casa con los hijos. ¿Cuántas veces usted deja de venir a la iglesia a adorar a Dios porque le llegó la visita o por atender a sus hijos? ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos en contra de Dios cuando nos tocan a nuestros hijos? Cuando viene alguien y le hace daño a nuestros hijos, oiga, y nos desconvertimos. Y le damos lugar a la ira, y le damos lugar al enojo, y le damos lugar al rencor, y le damos lugar a tantas cosas que empieza el templo de Dios a ser lleno de todos esos ídolos y de todos esos espíritus malos que nos hacen alejar de Dios, que hacen que deje de cesar la palabra de Dios en nuestro corazón y que dejemos de honrar y glorificar a nuestro Dios. Esos son ídolos que nos hace apartarnos de la comunión con Dios. Es por eso que Dios nos dice que no nos amemos más, que no los amemos más que a Él, que dejemos que el Espíritu Santo, dice que dejemos a un lado lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, dejando entrar toda la ira, todo aquello, cuando nos tocan a uno de nuestros hijos. Cuando la Biblia dice, déjamelo a mí, yo soy quien hago todas las cosas. Y de esa manera viene el diablo y empieza a destruir el templo que es usted. Dice 1 Corintios 6, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos apartados para Dios. Este templo Dios quiere habitar en él. Dice, andaré con él y moraré con ellos. Dice allá en 2 de Corintios 6:19. Déjeme se lo leo aquí porque no lo traigo aquí. Yo creo nomás lo pensé, pero no lo anoté. Pero dice allá en 2 de Corintios 6:19. Hablando de que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Hablando que nosotros somos el templo de nuestro Dios. Dice que qué comunión tiene Cristo con Belial. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nos está dando a entender que no debemos de dejar de entrar nada que venga del enemigo.
a nosotros. Que no dejemos que el enemigo ensucie nuevamente nuestro corazón, todo lo que nosotros somos. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque Él quiere morar en nosotros, dice, y andaré y estaré contigo, y yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Porque Él quiere morar en su corazón, en el corazón de usted, en el corazón mío. Pero para eso yo me tengo que limpiar, como dice allí en 2 de Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Dice aquí, dice por lo cual, versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando yo me limpie, cuando deje que el Espíritu Santo limpie mi corazón, cuando deje que el Espíritu Santo haga su trabajo en mí. Por eso dice aquí, teniendo estas promesas, amados, dice, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de todo lo que el enemigo quiere meter a nuestro corazón, porque Dios quiere morar en nosotros. El Espíritu Santo nos quiere limpiar. Tú eres ese templo que el enemigo siempre quiere destruir, que el enemigo siempre quiere ensuciar, que el enemigo siempre quiere que tú lo abandones. La comunión con Dios, la palabra de Dios en ti. Así que la recomendación es que no olvides que tú eres ese templo y que el enemigo siempre va a querer destruirlo y que el enemigo siempre va a querer ensuciarlo. Por eso el apóstol dice, límpiate. Tú has sido apartado para Dios. Tú has sido apartado para que el Espíritu de Dios more en ti y para que el Espíritu reine en ti y para que la palabra de Dios siempre esté en ti y para que tengas comunión con Dios. Puesto que tienes esa promesa de que Dios va a estar contigo, limpiémonos de toda contaminación y no olvidemos que somos templo del Espíritu Santo y que siempre vamos a estar en lucha por mantener este templo limpio y ordenado como le agrada a nuestro Dios. Espero y esta palabra sea de bendición para tu vida y tengas siempre limpio el templo que eres tú y que siempre haya palabra en ti y que escuches a quien Dios te manda a que hablen, a que traigan el mensaje y no deseches la palabra como lo hicieron estos profetas, estos reyes que desecharon la palabra de los profetas y hubo la ira de Dios. Dice, ay de aquel que destruya este templo, porque yo le destruiré a él. Así que es nuestra responsabilidad mantener en pie este templo que somos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Dios te bendiga y te invitamos a que si quieres seguir escuchando más predicaciones, devocionales y enseñanzas, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora.